Muy buenas tardes, estimados participantes. Hoy, 20 de noviembre del año 2024, damos inicio a una nueva edición de los miércoles en gestión pública. Nos acompaña el día de hoy el doctor Raúl Vázquez Rodríguez. Mi nombre es Denise Martínez y tengo el gusto de saludarlos desde el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Hoy trataremos el tema dedicado a la buena administración y protección de datos personales. Y en ese sentido, de manera previa, le cedemos la palabra al doctor Raúl para su saludo correspondiente. Adelante, doctor. Sí, buenas tardes, Denise, doctor Martínez, muchísimas gracias por la presentación y buenas tardes a todos, darles la bienvenida a tocar este tema tan interesante y espero que a ustedes también les sirva para aprender un poco más acerca de nuestros deberes como funcionarios y servidores hacia los ciudadanos, ¿no? Y a las personas en general. Muchas gracias. A usted, doctor, las gracias. De manera breve, daremos una lectura a la reseña principal del expositor de hoy. El doctor Raúl Vázquez Rodríguez es abogado y magíster en Derecho de la Competencia por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Posee estudios de posgrado en Derecho Administrativo y Nuevas Tecnologías por la Universidad de Salamanca y es especialista 2 de la Dirección de Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El día de hoy, con esta conferencia, buscamos abordar cómo es que en la actualidad existe la obligación de proteger los datos personales, así como las informaciones que permitan su obtención, por lo cual, para una buena administración en la gestión pública, las entidades debemos afinar nuestras medidas de seguridad dirigidas a la prevención, supervisión y disuasión de conductas que puedan vulnerar la confidencialidad de los datos personales que se encuentran bajo nuestra custodia. Previamente, es necesario indicar a nuestros participantes que no deben registrar su asistencia, pues ellas es de manera automática con la participación. Y también comentarles que el doctor Raúl nos ha facilitado el material que será expuesto el día de hoy en la conferencia. También tendremos un espacio para poder formular nuestras preguntas. Ahora sí, doctor, el espacio es suyo. Adelante. Muchas gracias, doctora. A ver, vamos a compartir la pantalla, ¿correcto? A ver, vamos a ver. Voy a poner en modo exposición y por favor, si por ahí les voy a pedir un último servicio que me indiquen si ha pasado a una segunda diapositiva. Sí, doctor. Estamos en la primera que dice uno o primero, buena administración. Muchas gracias. Eh, el concepto de administración pública, ¿cómo decirlo? Eh, perdón, Start by Video, me ha salido un mensaje. Bueno, proseguimos. Eh, El concepto de buena administración ha ido mutando un poco respecto de su consistencia. ¿Es solamente brindar servicios? ¿Es solamente atender necesidades de interés público? ¿O en qué consiste este interés público? Es algo que nos vamos preguntando normalmente quienes nos dedicamos al derecho administrativo y debe ser una pregunta permanente para... Perdón, a ver, un momento por favor que tengo... Ya. Es una pregunta permanente para quienes nos dedicamos no solamente al derecho administrativo, no solamente al trámite de procedimientos, sino también a la gestión pública, ¿no? Y es en este marco en el que surge esta nueva doctrina, que es el derecho y el principio de buena administración, un derecho reconocido como fundamental, por ejemplo, en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que es el derecho que tenemos los ciudadanos a que los servicios, las prestaciones que da la administración, eh, vamos a llamarlo así, tengan un carácter holístico. No solamente nos vea, no solamente se vea a la persona como un usuario, ¿no? O la atención del servicio del interés general como,
digámoslo así, usuarios o clientes, ¿no? Como se le denomina en algunos estamentos, ¿no? Como muchas veces hablamos de quién es el cliente de nuestro procedimiento, quién es el receptor final, ¿no? Sino que tengamos en cuenta que es la persona, y no solamente la persona como ciudadano, sino las personas en general, los receptores finales de nuestras decisiones, de nuestras resoluciones, ¿no? Y en general del actuar cotidiano de la administración, ¿no? Y es por eso que este actuar cotidiano, la llevanza de nuestros procedimientos, la provisión de nuestros servicios, debe mantener ciertos estándares mínimos que atiendan la necesidad de preservar los derechos de las personas, ¿no? Y con ello preservar el orden democrático. Eh, un grupo de personas, un colectivo, ciudadanos, usuarios o no de, de los servicios, receptores o no de las funciones de una determinada entidad, requieren tener un mínimo de derechos satisfechos para poder ejercer adecuadamente su ciudadanía, para formar parte de la marcha de una nación, ¿no? Y es por eso que se piensa en la buena administración. Y la buena administración, eh, a qué nos lleva? ¿A qué nos lleva? Esto es el deber de cuidar derechos de las personas, y especialmente los derechos fundamentales, ¿no? De las personas, como decía, no solamente ciudadanos o usuarios, sino de todos los seres humanos que habitan o que están bajo nuestra tutela, ¿no? O la influencia de las funciones de las entidades en las que nos desempeñamos. Como les decía, hablar de proteger al cliente, de proteger el bienestar del cliente o usuario, no es incorrecto, pero no estamos hablando solo del receptor de nuestros servicios o de nuestras funciones, sino de las personas que forman parte de la comunidad y que le dan sentido a nuestras funciones, porque finalmente atendemos intereses de personas, de las personas que forman la comunidad en la que vivimos. Entonces, la buena administración va más allá es el cumplimiento de los objetivos de nuestras organizaciones, eso que nos come en el día a día, ¿no? Cumplimientos del PEI, del POI, actuar dentro de nuestras competencias y en cumplimiento de estas funciones. Esto no serviría de mucho si después de todo este cumplimiento funcional deja de lado los derechos fundamentales, los intereses de las personas, como les decía, eh, los derechos fundamentales. Y ahora, en este caso específico que vamos a ver, que es el de la protección de los datos personales como parte de este principio y derecho que tienen las personas de la buena administración, eh, ¿cómo se relacionan? Parece una pregunta, parecen cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Pero vamos a ver que el derecho fundamental a la protección de los datos personales, de alguna forma con nuestras funciones, se ve expuesto. Se ve expuesto porque las entidades en las que nos manejamos muchas veces manejan gran cantidad de esta información personal de distinto nivel de sensibilidad. Pueden ser datos meramente de contacto, como vamos a ir viendo, o datos sensibles, pero su manejo, o mejor dicho, un manejo inadecuado del mismo, puede conllevar ciertos riesgos para las personas, ¿no? Y nuestras entidades, aquellas en las que nos desenvolvemos, pues tienen la responsabilidad de garantizar la privacidad de las personas y la privacidad de sus datos personales. Y con ello garantizamos también este derecho fundamental que está en el numeral 6 del artículo 2 de nuestra Constitución, ¿no? Obviamente sin descuidar el cumplimiento de otros derechos, ¿no? Consideremos también, y vamos diciéndolo de una buena vez, a ver un momento por favor, vamos diciéndolo de una buena vez que el derecho a la protección de datos personales no es absoluto, eh, interactúa con otros derechos ante los cuales pues la buena administración exige atención, exige que se prioricen estos intereses de las personas, ¿no? Pero bueno, vamos a lo específico. A ver, un momento por favor.
vamos al específico, vamos a nuestro punto, esto que nos ha llamado acá, esta parte específica de lo que la buena administración nos exige, que es asumir la responsabilidad sobre la protección de los datos personales de los administrados, de las personas que reciben algún influjo eh, proveniente de nuestras funciones, del desempeño de nuestra labor, ¿no? Vamos a comenzar con los conceptos básicos de lo que son datos personales, definiciones, ¿no? No sé si, bueno, lo iré diciendo y bueno, en el material que se le hará llegar también se les hará llegar un compendio de la ley y el reglamento de protección de datos personales. Tenemos que comenzar del origen, del reconocimiento de la protección de datos personales como un derecho fundamental. Les decía, numeral 6, artículo 2 de nuestra Constitución. Leyéndolo un poquito a primera vista, suena un poco feo, suena un poco enredado, ¿no? Términos un poco abstractos, sobre todo para el legislador que nos presentó esta nueva constitución en octubre de 1993. Hablamos de servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar. Ese concepto poco entendible tuvo bastante tiempo así. Casi todos los 90 estuvo sin alguna interpretación certera, ¿no? Tuvimos que esperar al nuevo milenio para, para tener una buena interpretación y acá, bueno, la he intentado resumir, ¿no? La protección de datos personales, conocida en estas sentencias del Tribunal Constitucional de procesos de habeas data como autodeterminación informativa, ¿no? Entendamos que son lo mismo. Esa facultad, este derecho fundamental consiste en la facultad de controlar el tratamiento de nuestros datos personales, de cada uno de nosotros como propietarios o titulares de estos datos personales, controlar las acciones de tratamiento que realicen terceros, sean empresas o en el caso que nos interesa a nosotros, sean entidades públicas. ¿Y cómo se controla estas acciones de tratamiento? A través del consentimiento, a través de las restricciones que uno mismo pueda solicitar que se impongan a acciones de tratamiento, a ordenar, por ejemplo, su borrado o su supresión o su bloqueo, acciones, entre otras que ya vamos a ir viendo, acciones que implican el gobierno de nuestros datos por nosotros mismos, ¿sí? Y todo ello en aras de preservar nuestra privacidad y nuestra intimidad, la cual se grafica a través de esta información, por ejemplo, a través de nuestra información de contacto, a través de la información que pueda una entidad como las nuestras tener de un usuario o de una persona, ¿no? Vamos a ir viendo, pues, a través de las definiciones, cuál es el ámbito primero de la ley y las definiciones de los elementos, ¿no? ¿Cuál es entonces el objeto de la Ley de Protección de Datos Personales? Garantizar ese derecho fundamental. ¿Y cómo se llega a garantizar esto? Estableciendo reglas, pautas de uso adecuado tratamiento. Por eso definiendo la estructura de esta ley. En primer lugar, establece las definiciones de las materias anormal, de los objetos, ¿no? Que ya lo vamos a ver. Y aparte de estas definiciones, los principios rectores del tratamiento de datos personales. Estas, digámoslo así, reglas madre, reglas raíz para el tratamiento, estas pautas básicas para el tratamiento de la cual surgen derechos para nosotros los titulares de los datos personales, nosotros las personas, y obligaciones para quienes realizan los tratamientos de datos personales, que serían pues normalmente empresas, pero nosotros también, nosotros, mejor dicho, nosotros los de las entidades públicas serían responsables de este tratamiento de datos personales. Por ejemplo, cada vez que recibimos una solicitud de una persona natural, esta persona va a dejar algunos datos personales en su escrito. A partir de que un determinado ministerio o una determinada organización recibe esta documentación con información, ya es responsable por preservarla, ¿no? Y bueno, un tercer factor importante de la ley, aparte de las obligaciones
y principios establecidos, así como los derechos, es la creación de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, que es desde donde yo les estoy hablando, ¿no? Bien, pero ¿qué son datos personales? Vamos a grosso modo. Toda información que te identifica o te hace identificable. Información que puede determinar quién eres en un solo tiempo. Por ejemplo, el número del DNI, ¿no? En nuestro caso, en el Perú, un número de DNI corresponde a una sola persona, ¿no? Mientras la información que nos hace identificables es información que nos describe, que informa sobre un rasgo de nosotros, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una división de la pantalla. Datos personales, por un lado tenemos el sexo, la edad, los nombres y apellidos, el dato de contacto, que es esto, el correo electrónico. Tenemos el estado civil, ¿no? Otros datos de contacto, que son los números de teléfono, dirección. Y también un dato personal puede ser, por ejemplo, la periodicidad con la que usamos ciertos servicios del Estado o la periodicidad con la que, por ejemplo, podemos solicitar accesos a la información pública o la periodicidad con la que presentamos consultas ante una determinada entidad, ¿no? Siempre, por ejemplo, y vamos a ser honestos con esto, cada entidad tiene a sus personas que son, digámoslo así, sus caseritos, ¿no? Pero el hecho que, por ejemplo, digamos, Martín Pérez eh, nos solicite alguna consulta eh, para, bueno, despejar alguna duda sobre nuestras funciones, sobre nuestro ámbito de aplicación, eh, nos establece cierto hábito de esta persona, por ejemplo, un interés que tiene por la materia de protección de datos personales, ¿no? Estas acciones repetitivas, estos hábitos o estos intereses académicos o profesionales, por ejemplo, también son datos personales. ¿Y qué son los datos sensibles? Son datos que constituyen lo más íntimo de nosotros, ¿no? Y aquello que requiere de un tratamiento especial para obtenerlo, ¿no? Dentro de lo más íntimo de nosotros, por ejemplo, está la orientación y las prácticas sexuales en general, ¿no? Está la afiliación política, la afiliación sindical también, las creencias religiosas o afiliaciones filosóficas, ¿no? Los datos de salud, por supuesto, los ingresos económicos, en nuestra ley se establece como un dato sensible los ingresos económicos, y una categoría especial, los datos biométricos. ¿Y por qué esta categoría es especial? Porque requiere de una tecnología específica más avanzada para su obtención. Y porque con estos datos biométricos sirven para la identificación unívoca de nosotros. Esto, por ejemplo, lo podemos apreciar esto en el uso que le dan los bancos, en el uso que se le da en algunas operaciones de adquisición, por ejemplo, de líneas telefónicas, ¿no? Se requiere justamente del uso de la data biométrica para una identificación unívoca de nosotros, una identificación que no dé lugar a error, ¿no? Esas son las dos categorías, las dos grandes categorías de datos personales, ¿no? ¿Y qué es el tratamiento? El tratamiento, que es el verdadero objeto de la ley. La ley busca regular que este tratamiento se haga de una forma que garantice a las personas su confidencialidad, su privacidad, su intimidad, ¿no? En otras palabras, el derecho fundamental del que ya hemos hablado. Hay diversas acciones de tratamiento. En realidad, el concepto de tratamiento de datos personales también se va a ir definiendo con el tiempo y con el contexto. Se puede hablar de una recopilación digital, automatizada, a través de formularios virtuales. Un clásico ejemplo del formulario virtual es la mesa de partes virtual. Es esto, es el formulario de solicitud de acceso a la información pública, ¿no? Esos formularios, a través de esos formularios, se recopila la información de la persona natural que solicita una información, ¿no? Tenemos otras acciones, digamos, activas, como el registro, apuntar, ordenar los datos personales, que es la organización también, ¿no? El almacenamiento y conservación de los datos personales, ¿no? Tomar las medidas adecuadas para conservar, por ejemplo, en un servidor electrónico, en un servidor digital que pueda tener un ministerio, un organismo técnico,
o la conservación en versiones impresas, ¿no? Es lo que tenemos, por ejemplo, en los expedientes de folder, que bueno, a estas alturas muchas de nuestras organizaciones tendrán jirones, almacenes enormes de ello. Esa es una acción de tratamiento, ese tipo de conservación en almacenes. También tenemos la elaboración y extracción de los datos personales. Es la acción por deducción. Era el ejemplo que les decía de este señor que solicita consultas sobre el sentido de las normas de protección de datos personales. Que este señor cada 3 semanas nos haga una consulta nueva y digámoslo así nuevamente, entre comillas, se convierte en un caserito nuestro, eh, nos deja deducir que tiene un interés profesional o un interés académico, o simplemente un interés de curiosidad, de mera curiosidad sobre la materia, ¿no? Y esta curiosidad es justamente un dato personal que se le puede adjudicar a esta persona, ¿no? O sea, pongamos otro ejemplo ya en el ámbito comercial, los hábitos de consumo, ¿no? O sea, estas tarjetas de Mi Farma o estas tarjetas de puntos, pues sirven para eso, para sistematizar lo que más consumimos y después que nos ofrezcan ofertas con ello, ¿no? Tenemos también la modificación de los datos personales, ya sea porque las cosas, las cosas de la vida real, las cosas de la vida de la persona han cambiado, ¿no? Y ya no corresponden a cómo se han registrado originalmente los datos personales. El ejemplo más típico de un trabajador ya no es soltero, es casado y tiene hijos. Este estado civil y esta cantidad de hijos tiene que modificarse, ¿no? Bueno, tenemos otras acciones de tratamiento. La consulta, el uso, el bloqueo, evitar que se realicen ciertas acciones sobre los datos personales de una determinada persona que lo solicita, la supresión de los datos personales, que es la eliminación de los datos, y uno muy importante, que es la comunicación de los datos por transferencia o difusión. La transferencia a un destinatario específico o la difusión a un auditorio, a un público indeterminado de personas y nombres, ¿no? En resumen, cualquier forma de procesamiento que facilite el acceso, creación e interconexión de los datos personales. En otras palabras, más sencillas aún, su aprovechamiento para una finalidad específica, ¿no? Bien, ahora que sabemos cuál es nuestro ámbito de acción, sobre qué se tiene que aplicar la normativa de protección de datos personales, vamos repasando los principios y las obligaciones que establece nuestra ley. Acá tenemos los 8 principios establecidos en la ley, entre los artículos 4 y 11 de la ley. A ver, comenzamos. Primero les explico rápidamente el principio de legalidad. El principio de legalidad nos dice algo muy sencillo. Todo tratamiento que hagamos tiene que ceñirse a lo lícito, debe evitar ser fraudulento, debe evitar ir no solamente contra las leyes, no solamente tiene que evitar excederse, por ejemplo, de las funciones que nosotros tengamos, ¿no? Sino que tiene que estar acorde con cualquier elemento que forme parte de nuestro derecho, acorde con los principios. Por ejemplo, el principio de buena fe. Nosotros no podemos recopilar datos personales engañando a las personas o amenazándolas, ¿no? Y tampoco podemos incurrir en ilícitos, ¿no? Imagínense, por ejemplo, que se imponga o se amenace a las personas con imposición de sanciones que no existen, o sanciones que ellos desconocen que no están tipificadas, que estos ciudadanos amenazados desconocen su tipificación. eh, Eso es ilícito y llegaría a ser un ilícito penal incluso, si se comprueba que hay algún delito contra la función o contra la administración pública de parte nuestra si lo hacemos, ¿no? Ese es el principio de legalidad. El tratamiento siempre acorde con el derecho. Eso es uno. El principio del consentimiento. ¿Qué nos exige este principio? Y este sí lo desarrollo un poco más porque en el esquema de nuestra ley, el consentimiento, la manifestación consciente de voluntad de una persona es lo que permite a terceros realizar este tratamiento.
Es el elemento de legitimación primordial. Pero para que este consentimiento, esta manifestación, como en los contratos, sea válida, tiene que tener cuatro requisitos. Tiene que ser libre, no mediar amenazas, no mediar engaño, ¿no? Expreso, se debe permitir a la persona decir sí o no, o en todo caso que tenga, en el caso del consentimiento positivo, que tenga las conductas suficientemente evidentes y suficientemente obvias para entender que está de acuerdo con el consentimiento, está de acuerdo con que realicemos el tratamiento de sus datos personales, tiene que ser previo al inicio del tratamiento. Si fuera posterior, pues sería una convalidación. Y sobre todo, y muy importante, por eso le he puesto un, un asterisco, tiene que ser un consentimiento informado. Por eso hablamos de una manifestación de voluntad consciente. Al, al titular de los datos personales a las personas se le tiene que brindar cierta información mínima de ciertos pormenores del tratamiento. Ya lo vamos a ir viendo, voy a desarrollarlo más adelante, ¿no? Eh, con lo cual se le da la información suficiente para que genere un conocimiento y una conciencia de lo que va a suceder con sus datos personales y de acuerdo a ello pueda decidir, ¿no? Como les decía, el consentimiento es, digamos, la regla que permite el tratamiento de datos personales por parte de terceros. Pero hay ciertas excepciones contempladas en el artículo 14, que ya lo vamos a ver. Y bueno, aquí les dejo también formas de solicitar el consentimiento, algunas modalidades, como por ejemplo a través de contratos, a través de páginas web, facilitar un medio informativo y dar clic a las opciones de consentimiento o denegatoria, porque parte de la libre expresión del consentimiento es también tener el derecho a decir no, ¿sí? Y o a través de la locución, a través de una grabación en la que, después de haberle informado pormenores básicos del tratamiento que se va a realizar, eh, se le, el titular de los datos personales pueda decir sí, ¿no? Pero bueno, vamos al artículo 14. El artículo 14 contiene unas excepciones a la obligación de obtener el consentimiento. Eh, Contiene supuestos de hecho en los que el consentimiento no es necesario, porque estos en realidad son otros supuestos de legitimación, otros supuestos en los cuales se legitima el tratamiento de las dos personales más allá de nuestra voluntad, por razones, por fundamentos que son, digamos, igual o más valiosos o más importantes que nuestra voluntad individual. Y por eso les digo nuevamente, este derecho no es absoluto. Y por un lado, es decir, por cuestiones de función pública o por cuestiones incluso del propio interés de la persona, ¿no? Vamos a ver cuáles son estos supuestos. En primer lugar, la recopilación o transferencia en la ejecución de funciones de entidades públicas competentes. Esto es nuestro. ¿Qué pasa con los datos personales de algunos administrados, personas naturales, ¿no? Que nosotros, por ejemplo, tenemos que transferir. Les pongo un ejemplo que últimamente se está dando o se daba mucho. Los datos que nos transfería Indecopi para realizar fiscalizaciones por un presunto ilícito administrativo referido al tratamiento de datos personales justamente. Indecopi nos mandaba expedientes que contenían algunos datos personales, pero que estos datos personales eran parte de su pesquisa y eran necesarios también para nuestras acciones de fiscalización. En este caso, Indecopi, así como en algún momento también puede suceder con OCIPTEL o con algún regulador, otro regulador, en el marco de sus funciones, en cumplimiento de sus funciones, transfiere a la entidad competente de fiscalizar el tratamiento de datos personales, la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, documentos con datos personales. En ese caso, los datos personales contenidos, o mejor dicho, no es necesario pedirle a los titulares de los datos su consentimiento para ello, ¿no? Ese es un primer ejemplo. Un segundo ejemplo, todo lo concerniente
a la preparación, a la ejecución y celebración de la relación, de cualquier relación contractual o relación profesional. El ejemplo más típico, no es necesario pedir el consentimiento para, para los datos personales que se contengan en un contrato CAS. O sea, con este contrato, tanto el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos como yo, especialista 2, estamos satisfaciendo nuestros respectivos intereses. Y la satisfacción de mi interés personal está equiparándose en valor a mis datos personales, a la protección de mis datos personales, a la necesidad de yo emitir una voluntad consciente al respecto, ¿no? El tercer supuesto es uno muy importante y que creo que todavía algunos tenemos en la mente. Eh, el tratamiento de los datos de salud, que dijimos que es un dato sensible, en circunstancias de riesgo para la persona, para el diagnóstico, para el tratamiento médico de la persona, ¿no? Siempre y cuando sea realizado por profesionales médicos o en establecimientos de salud. O sea, es para velar por el derecho a la salud, que es un bien jurídico relevante para cada uno, ¿no? O cuando medien razones de interés público previstas por ley, ¿no? En estos casos, yo siempre recurro al ejemplo de lo que pasaba en la pandemia, no sé si se acuerdan muchos, que se le hacía el triaje a quienes iban a las oficinas a hacer trabajo presencial, ¿no? Y luego, ¿qué pasaba con este triaje? La empresa o la empleadora, que te podía ser también una entidad pública, remitía esta información al Ministerio de Salud, ¿no? Y acá se cumplen hasta dos supuestos de estas excepciones. Se transfiere esta información a la entidad pública competente, que en ese caso era el ente rector del sector salud, para la determinación de sus estadísticas, ¿no? Respecto del COVID, ¿no? Y para que manejen esa información como ente rector. Y bueno, justamente esto en el marco de las declaraciones de interés general y toda la normativa respecto de COVID que salió en el año 2020, ¿no? A ver, para el procedimiento no es necesario el consentimiento para cuando hay un procedimiento de anonimización, que es tapar la información, hacerla ilegible o invisible o imperceptible, de tal suerte que cualquier otra persona que pueda leer un documento, no sé, un Word donde haya datos personales, pueda leer parte del texto, pero no donde haya pues nombres, donde haya teléfonos, donde haya datos personales, ¿no? O los procedimientos de disociación. El caso de disociación ya es un poco más corporativo, digamos, más gremial. Es una especie, se habla muchas veces del cifrado, ¿no? De una especie de cifrado de los documentos para que solamente las personas autorizadas dentro de la organización, dentro de una determinada entidad, tengan el código para poder releer este documento, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de otro caso en que no se requiere consentimiento, cuando los datos personales sean destinados a ser contenidos en fuentes de acceso público, como por ejemplo registros de carácter público, ¿no? El registro, por ejemplo, de sancionados, ¿no? Los registros de sanciones que suele haber, las listas de colegios profesionales, en los que en muchos casos tienen como finalidad no solamente saber quién es el abogado con el que uno contrata o el médico con quien se está tratando, sino también muchas veces tiene como fin la proyección profesional de los afiliados a los colegios profesionales, ¿no? Esta lista se puede encontrar en el todavía vigente artículo 17 de la aún vigente reglamento de protección de datos personales, ¿no? Bien, vamos con otro principio. Eh, por supuesto que el solo cumplimiento del principio del consentimiento no es que ya haga automáticamente impoluto, totalmente lícito el tratamiento, sino que este tratamiento tiene que ir superando otros principios. Es como una especie de checklist. Primero, he cumplido con obtener el consentimiento o que mi tratamiento esté incurso en algún otro supuesto de legitimación, check. Bueno, me toca superar los otros checks. Tengo varios datos personales de una persona, ¿no? Y la recopilación o el tratamiento que yo le dé, cualquier otra acción que yo haga con estos datos personales tiene que obedecer una finalidad y tiene que responder a esta pregunta.
¿Para qué realizo una acción de tratamiento? ¿Cuál es mi finalidad? Y esta finalidad, ¿cómo debe ser? Como les decía, una finalidad lícita, acorde al derecho, que no provoque un daño ilícito o un daño desproporcionado a la persona o una incomodidad, pues, ilícita, por un lado, y por otro lado, tiene que ser reconocible para el titular. Tiene que ser una finalidad que yo, usuario o ciudadano, pueda suponer fácilmente, ¿no? Por ejemplo, la SUNAT. Para qué recopila toda mi información sobre mis ingresos, mi sueldo? Yo como usuario de la calle, de a pie, pues entiendo que es para determinar qué cantidad de impuesto a la renta me toca, ¿no? Y es ahí, esa debe ser la finalidad. eh, no puede haber otras finalidades de tratamiento que siga SUNAT, salvo que pueda informarla en su momento, ¿no? Y eso pasa con todas las entidades. La finalidad debe estar acorde también con sus funciones, con lo que las leyes de organización o las leyes de implementación de un organismo técnico, de una unidad, o los reglamentos de organización y funciones digan respecto de las funciones de esta entidad, de esta unidad orgánica, ¿no? Y ahora, he puesto al lado el principio de proporcionalidad, está emparentado con el principio de finalidad. Ya tenemos una finalidad lícita y reconocible, predeterminada. Ya. A partir de esta finalidad, nosotros, como responsables del tratamiento, debemos limitar a lo estrictamente necesario los datos personales que obtenemos, que manejamos, así como las acciones de tratamiento que se necesita para alcanzar la finalidad de nuestro tratamiento, esa finalidad preestablecida de la que hablábamos, ¿no? Lo que les decía, minimizar la cantidad de datos personales y de acciones de tratamiento tiene que ser lo justo y necesario para cumplir con nuestras funciones. Por ejemplo, en el caso de los administrados, ¿no? En algún procedimiento trilateral, básicamente, ¿qué necesitamos? Los datos de contacto como domicilios procesales, ¿no? Las identificaciones de las personas con el número de su DNI y eventualmente los datos del caso, ¿no? O sea, los hechos que exponen para su reclamación, ¿no? Que se puede contener datos personales, ¿no? Y eso es necesario obtenerlo. Pero, por ejemplo, en reclamaciones, por ejemplo, por facturación, de, de un servicio público que llega pues al ente regulador. ¿Será necesario recopilar información sobre el nivel educativo de una persona, los grados académicos, no sé, la profesión? Simplemente, por ejemplo, en el caso de los teléfonos, basta con saber que es abonado titular de una línea, ¿no? Y que, bueno, ha pagado o tiene sustento del pago, ¿no? No creo que otra información sea relevante, ¿no? Eso es lo que nos dice el principio de proporcionalidad. Eh, Minimizar hasta lo eficiente la cantidad de datos y de acciones de tratamiento. Bien, el principio de calidad nos obliga a las entidades, a quienes realizamos tratamiento de datos personales, a que los datos sean veraces, sean exactos, sean actuales. ¿Qué quiere decir esto? Que correspondan con la realidad del momento, ¿sí? Y sean pertinentes y adecuados para la finalidad. Es una reiteración de que los datos que tengamos deben ser útiles para el cumplimiento de nuestras funciones y para ello tienen que ser actuales, tienen que responder a la realidad de los hechos. Y es por eso que existe la obligación por parte de nosotros, de las entidades, de establecer canales, por ejemplo, para las rectificaciones de los datos, de los registros, que ya vamos a ver son parte de los derechos ARC, ¿no? Y a través de este principio de calidad, señores, lo que se busca es preservar la esencia del dato personal en sí. Recordemos que es el dato personal. Es algo que nos hace identificables o que nos identifica directamente. Pero si ya nos responde a nuestra realidad, pues simplemente la información que tenemos es
es obsoleta, pero son simplemente datos, ya no son datos personales. Ya deja de serlo, ya no responde a la verdad de los hechos. Vuelvo al ejemplo del trabajador que cambia de estado civil y que forma una familia. En ese caso, eh, el estado de soltero y sin hijos ya no nos sirve, ya no responde a ningún hecho, a ningún hecho de nuestra realidad. Por lo tanto, se debe actualizar y, bueno, esta actualización implicará pues también un nuevo manejo de datos, ¿no? Es por eso que muchas veces el tratamiento es bastante dinámico y obedece a ciertos contextos temporales, ¿no? Y aparte, otro tema del principio de calidad que tiene que ver con la minimización de las acciones de tratamiento. Eh, los datos personales deben conservarse solo por el tiempo necesario para cumplir la finalidad del tratamiento. Esto siempre y cuando no haya una norma que establezca un lapso legal de conservación, ¿no? Como pasa, por ejemplo, en el ámbito laboral, que me parece, no estoy seguro, son 5 años posteriores a la finalización del vínculo laboral, o en el caso de los datos bancarios, ¿no? La regulación sectorial también establece un plazo de conservación, o en el caso de las historias clínicas también. Pues, si por ahí hay algún trabajador del sector salud, y más específicamente que maneje esto de las historias clínicas, entenderá de lo que estoy hablando, del ejemplo que estoy proponiendo, ¿no? Vamos con un principio que a mí me gusta muchísimo, pero yo sé que a los informáticos o los especialistas en ciberseguridad les va a gustar más y se lo van a dominar mucho más que yo, ¿no? Que es el principio de seguridad. Está tratado en los artículos 9 y 16 de nuestra ley, ¿no? ¿A qué nos obliga el principio de seguridad? A adoptar medidas técnicas, organizativas y legales necesarias para garantizar los valores de la información, los valores de la seguridad de la información, que son la disponibilidad, la confidencialidad e integridad de la información. Vamos a ver, ¿de qué va la disponibilidad? La disponibilidad es la capacidad, la cualidad de la información que hace que las personas autorizadas puedan utilizarlas, puedan trabajar la información, o en este caso los datos personales, para el fin que tienen autorizado, ¿no? Por ejemplo, vamos a con el ejemplo de recursos humanos. El hecho de que tengan, por ejemplo, un sistema donde esté sistematizado la información de sus trabajadores hace necesario que este sistema pueda ser accesible por ellos, que si ellos marcan su password, ellos puedan utilizar esta información para sus labores, ¿no? Y esto se vulnera, por ejemplo, en los casos de secuestro de información. Es un tipo de incidente de seguridad de la información en los que, bueno, unos desconocidos acceden al manejo de estos sistemas y lo bloquean y hacen una especie de secuestro de la información. Piden dinero a la entidad titular de este sistema y de estos datos personales para liberar, ¿no? Pero lo que hacen básicamente es bloquear este sistema donde están los datos personales, impidiendo el acceso de los trabajadores autorizados para ello, ¿no? Eso es una vulneración a la disponibilidad de la información. Vamos con la confidencialidad. La confidencialidad es restringir el acceso o el conocimiento de los datos personales a gente autorizada dentro de la organización o fuera de ella, ¿no? O sea, la cosa es que solamente quienes estén autorizados a acceder a esta información lo hagan y tienen que adoptarse las medidas de seguridad necesarias para ello. Eh, por ejemplo, yo que trabajo en protección de datos personales en la autoridad, no tendría por qué acceder a los legajos de otros trabajadores. Si yo no trabajo en recursos humanos. O sea, si por ahí yo por travesura, bueno, N motivos que pueda tener un lado oscuro de mi persona, esto accedo sin ninguna restricción a esta información, es que hay un problema. Hay un problema con el manejo de esos legajos, ¿no? Y bueno, vamos finalmente con la integridad. La integridad es mantener la composición de estos datos personales, que estos estén enteros, que estén bien registrados, que,
que no estén afectados ni dañados para su lectura, ¿no? Para que puedan ser utilizados, ¿no? Estos son los tres valores. Y ahora, ¿qué tipo de medidas tenemos en nuestra ley? ¿Qué tipo de medidas nos obliga a implementar? Medidas técnicas, que son las medidas que se implementan sobre las máquinas, sobre los servidores, sobre las herramientas que utilizamos, ¿no? Que puede ser un servidor de datos, que puede ser esto, la cerradura de un almacén de archivo, ¿no? O sea, son medidas técnicas. Las medidas organizativas y legales son aquellas que inciden sobre el comportamiento de las personas. Tenemos los reglamentos internos, las directivas de seguridad, de confidencialidad que puede haber en una organización, ¿no? Tanto aquellas medidas de instrucción, de educación en el tema, como las medidas de coerción, o sea, aquellas que tengan pues sanciones en los reglamentos internos, ¿no? Y hay en nuestro reglamento, en los artículos 39 al 45, unas medidas específicas, unas medidas de seguridad mínimas que se tienen que tener en las organizaciones, que son estas que vemos graficadas en esta diapositiva, ¿no? Que hay, por ejemplo, algunas que son perimetrales, por ejemplo, la seguridad en los ambientes en los que se realiza el tratamiento de datos, que hayan ciertas medidas de seguridad, por ejemplo, en los ambientes donde hay computadoras, hay servidores, para evitar los incendios, para evitar la destrucción de estas herramientas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los sistemas específicamente, generar trazabilidad, saber qué persona accedió a los datos de un determinado titular dentro de un sistema informático, ¿no? Saber cuándo entró, qué acciones realizó sobre los datos, si registró, si borró, si consultó, ¿no? Los sistemas deben generar ese tipo de información, ¿no? Es lo que se llama trazabilidad, ¿no? La generación de copias de respaldo para evitar la pérdida de la integridad de la información, los famosos backup, en caso de que haya algún incidente, no necesariamente de seguridad, que impida la continuidad del funcionamiento de las herramientas, ¿no? La documentación de gestión de accesos, de gestión de privilegios, que es una especie de reglamento de cómo asignar usuarios de un determinado sistema y de cómo asignar las acciones de cada usuario, ¿no? Ese reglamento, por decirlo así, tiene que estar predeterminado en las organizaciones. Bueno, esas son las principales de las que estamos graficando en esta diapositiva, ¿no? También tenemos, bueno, relacionado con el principio de seguridad, el deber de confidencialidad, que es lo que les decía, evitar la divulgación o fuga de datos personales, ¿no? O la divulgación entre quienes no estén autorizados. Puede ser con la difusión activa de esta información a un receptor externo, que es lo que se llama la fuga, ¿no? O la brecha de datos, ¿sí? A un externo que no esté autorizado, no sea contratado para realizar este tratamiento, ¿no? Ahora, el incumplimiento del deber de confidencialidad también se configura con una omisión a la hora de aplicar las medidas de seguridad. Alguna falla en las medidas de las que estuvimos hablando hace un ratito, ¿no? Que impida la restricción del acceso, del conocimiento de esta información personal que se almacena puede ser en un sistema o puede ser, por ejemplo, en formatos físicos, ¿no? En legajos, ¿no? Vuelvo al ejemplo de mi persona accediendo a legajos del personal, que no tiene nada que ver conmigo. Hay una falla en el deber de confidencialidad si alguien me da libremente la llave y yo accedo a ello, ¿no? Pero bueno, es solo un ejemplo, ¿eh? O sea, es para graficar un poco el asunto. Este principio también me gusta mucho y es un principio que hay que tener en cuenta eh, porque no solamente se trata de un mandato sobre las acciones de tratamiento, sino también en general sobre lo que tienen que hacer las entidades públicas y privadas y el Estado mismo para facilitar el ejercicio de los derechos, ¿no? El titular debe contar con medios administrativos y jurisdiccionales para hacer valer los derechos que la LPP, la Ley de Protección de Datos Personales, le premude. ¿Y el Estado por qué? ¿Por qué
como de todos los derechos fundamentales, es el garante de estos derechos. Para ello, tiene que establecer procedimientos administrativos y judiciales. Y tiene que establecer también, ya de una forma un poco más indirecta, eh, como obligación a cargo de los responsables del tratamiento, nosotros como entidades, los privados como empresas, por ejemplo, este, estos medios para ejercer los derechos, ¿no? Y este tema de establecer estos medios para ejercer los derechos ARCO, que ya vamos a ver, es fiscalizable, ¿sí? Estas entidades que son, nosotros como entidades públicas que somos responsables de un tratamiento, debemos establecer medios que permitan el ejercicio de estos derechos, ¿no? Y, por ejemplo, la no permisión de no implementar estos medios, como vamos a ir viendo, es una infracción grave. Ahora, les decía, y creo que tenemos que volver un poco al derecho de deber de información, que tiene que ver con el consentimiento. Según el artículo 18 de nuestra ley, antes de realizar cualquier tipo de tratamiento, sea legitimado por el consentimiento o no, mínimamente se le debe informar a los titulares sobre las transferencias que se va a realizar de sus datos, las finalidades del tratamiento, los destinatarios en el caso de transferencias, factores como el tiempo de conservación de los datos personales, y en el caso en que este tiempo esté previsto en alguna norma, la norma en la que se basa, ¿no? Las modalidades de ejercicio de los derechos ARCO, la identificación del banco de datos donde esta información recopilada se va a almacenar, así como el carácter obligatorio facultativo de, de entregar los datos, esto que se ponen asteriscos en muchos formularios y que con eso basta, a mi parecer, y las consecuencias de entregar o no entregar los datos personales. Aunque parezca obvio, muchas veces es necesario aclarar qué va a pasar cuando se entrega, ¿no? O sea, o aclarar que no se va a poder atender a la persona si no se no entrega sus datos, ¿no? Y cómo debe estar esta información disponible para las personas. En el sitio web, por ejemplo, las políticas de privacidad que deben ser accesibles desde los formularios, ¿no? En los formularios físicos o formatos deben contar con un pequeño texto informativo. Eh, y bueno, esto que voy a decir ahorita también es aplicable para estos formularios impresos, ¿no? Puede haber un formato de política de privacidad eh, exhibido en un mostrador o ventanilla pegado a la pared, como suele suceder con otras exigencias sectoriales, ¿no? Puede ser eso, pegado a la pared, o tener ejemplares impresos de la política de privacidad en los mostradores, ¿no? Pero siempre accesible a las personas, ¿no? Y en el caso de la videovigilancia, vamos a ponernos en contexto, la imagen y voz también son datos personales, son información nuestra, ¿no? Y por lo tanto les es aplicable la normativa de protección de datos. Y por eso, cuando hay almacenamiento a través de sistemas de videovigilancia, eh, estas imágenes almacenadas pueden constituir un banco de datos personales, ¿no? Y la videovigilancia constituye también, el uso de cámaras de videovigilancia constituye también un tratamiento que debe someterse a obligaciones como la del deber de informar a las personas que su imagen y eventualmente su voz está siendo captada, ¿no? ¿Y cómo llegamos a brindar esta información? A través del cartel que estamos viendo acá, ¿no? O sea, no siempre se va a poder dar información respecto de todo lo que nos dice el artículo 18, ¿no? Pero en estos carteles basta con establecer quién es el titular del banco de datos, quién es el responsable del banco de datos y su domicilio, ¿no? Por un lado, y por otro lado, o domicilio o fuente o medio para ejercer los derechos ARCO, un correo electrónico, un teléfono, las ventanillas mismas, ¿no? Y la ubicación de un enlace, de una página web donde pueda contener, que contenga el resto de la información, ¿no? Y ahí puede poner uno un enlace, una página web, ¿no? O sea, remitirse a otro recurso informativo, lo cual esto es válido también, ¿no? Ahora vamos con otra obligación
especial. eh, y es una obligación que fue la primera que dejó sentir su impacto respecto de nuestra norma. Los bancos de datos personales. ¿Qué es un banco de datos personales? Es un conjunto organizado de datos personales sin importar su formato. Pueden ser impresos o no impresos, digitales, o pueden ser mixtos, ¿no? Eh, que en realidad grafica la estructura de información que se necesita para cumplir con una finalidad. Tenemos, por ejemplo, los bancos de datos de clientes, de pacientes, de miembros de una asociación, ¿no? Por ejemplo, tenemos el banco de datos de trabajadores. Va a ser muy distinto el banco de datos de trabajadores respecto al de clientes, o por ejemplo el de usuarios, ¿no? O por ejemplo de quien realice. A ver, hace poco he visto, estaba repasando algunas cosas del Jurado Nacional de Elecciones. Va a ser muy distinto el banco de datos de afiliados a partidos que el de trabajadores. Por la finalidad de cada uno van a tener una estructura distinta. Mientras que el de afiliados va a pedir pues datos de contacto, va a pedir esto por ahí, información laboral, información académica, ingresos. El de los trabajadores pues va a pedir información familiar, va a pedir información sobre la afiliación a una AFP, ¿no? El número de hijos, si tiene derechohabientes, ¿no? Una mayor diferencia se va a encontrar con un banco de datos de proveedores, ¿no? Los que fuimos terceros hemos tenido nuestros datos en el banco de datos de proveedores, ¿no? Y ese banco de datos, pues por supuesto, es distinto que el de clientes o de pacientes, ¿no? El de pacientes, por ejemplo, obviamente, esto involucra datos de salud, ¿no? Eh, ¿Y qué pasa? Estos bancos de datos, como digo, en realidad son una descripción de esta estructura del tratamiento de un grupo de personas específico. No es que almacene, que el banco de datos esté compuesto por los datos de los 15.000 clientes o de los 200.000 pacientes que pueda atender un hospital. No, 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 es la estructura. Es la estructura, los datos que se recopilan de este tipo de personas, ¿no? Y uno de los bancos de datos personales que también existe es el de videovigilancia, ¿no? Y deber fundamental, estos bancos de datos deben inscribirse en el Registro Nacional de Protección de Datos Personales. Eh, lo que les decía, ¿no? ¿Qué se inscribe en el registro? La creación, modificación o cancelación de bancos de datos personales. La modificación es el cambio de esta estructura. Por ejemplo, si en el caso de los proveedores se les solicitaba, por ejemplo, estado civil como información y después se decide que ya no es necesario recopilar esta información, pues este cambio estructural cuenta como una modificación inscribible, ¿no? Y la cancelación es la supresión de este banco de datos personales, ¿no? Ya no me va a servir, por ejemplo, porque ya no voy a contratar proveedores. Todas las personas que trabajen para esta entidad van a ser OCAS o 728 o 276, ¿no? Y por supuesto, para la cancelación debe informarse también en qué banco de datos personales van a estar destinados los datos que, digamos, se queden, por decirlo de algún modo, en el aire, ¿no? ¿Y cuál es la utilidad del Registro Nacional de Protección de Datos? Es un registro público. Cualquier persona puede buscar el nombre de una empresa y saber qué bancos de datos tiene, ¿no? Eh, y esta es una información relevante para ejercer los derechos de acceso, los derechos a rectificación, cancelación, ¿no? Porque ya sabemos contra quién ir, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una tienda por departamentos, buscamos el nombre de la empresa y sabemos a qué banco de datos dirigir nuestra solicitud, por ejemplo, de cancelación, cuando ya les hemos pagado todo lo que le debíamos. Ya no tienen por qué guardar datos crediticios míos, ¿no? Bien, tienen ustedes ahí el acceso a la plataforma virtual para la inscripción de los bancos de datos personales, ¿no? Y tienen que seguir ahí las instrucciones que se ofrecen, ¿no? Ahora vamos a otro tema muy importante. Eh, los derechos de los titulares. Este derecho fundamental se hace carne, se hace vida con los derechos específicos que establece nuestra ley, ¿no?
que son los derechos que nosotros mismos ejercemos sobre nuestros datos y sobre el tratamiento que realizan terceros, ¿no? Y estos derechos tienen sus procedimientos específicos, que son los procedimientos ARCO, ¿no? Por el acrónimo de acceso, rectificación, cancelación y oposición, los cuales deben ser atendidos y deben ser puestos a disposición de los titulares por parte de los responsables del tratamiento, ¿no? Y tienen que ser puestos a disposición eh, por medio de procedimientos sencillos, accesibles, ¿no? Que no requieran de esfuerzos excesivos ni de costos demasiado onerosos, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles son estos derechos? Ya les decía yo el tema del acrónimo. El derecho de acceso nos da la prerrogativa de acceder a la información relativa a nuestros datos y al tratamiento que se le hace. O sea, nosotros podemos saber qué datos tiene una determinada entidad de nosotros y qué acciones de tratamiento realiza con ellos, ¿no? Cuando solicitamos este derecho, la entidad que recibe la solicitud tiene 20 días hábiles para responder, ¿no? Yo creo que el derecho a rectificación, pues, se explica solo, es el cambio de los datos personales cuando estos sean inexactos, erróneos o falsos, ¿no? El plazo de atención es de 10 días. Y aquí vienen los dos más complejos. El de cancelación de los datos personales es de la supresión de los datos, cuando hayan dejado de ser necesarios para la finalidad para las cuales se dio tratamiento por el vencimiento del plazo o la revocación del consentimiento, o, no, o cuando se detecte o se considere que hay un tratamiento inadecuado. Hay también 10 días para la atención de este derecho. Y finalmente el derecho de oposición, que no implica, a diferencia de la cancelación, la eliminación del dato personal, sino el bloqueo o la inhibición de una actividad específica de tratamiento debido a una situación personal, una afectación personal hacia su titular, ¿no? Y un ejemplo muy típico de este derecho de oposición es el derecho al olvido, o sea, inhibir la publicación de datos en listas de resultados de búsqueda cuando se googlea o a través de medios de Internet, ¿no? O sea, evitar la publicación de noticias obsoletas que ya no tienen ningún valor o interés público de una persona a la que pueden perjudicar, ¿no? Ahora, ¿cómo se ejerce este derecho estos derechos ARCO? Vamos a verlo de nuestra perspectiva. Nosotros, como entidades públicas, ¿qué tenemos que hacer para garantizar este ejercicio? Nosotros, como decía, tenemos que establecer medios, un correo electrónico, establecer medios en ventanilla. Por ahí, si tuvieran una buena idea para hacerlo, incluso a través de medios telefónicos. ¿Para qué? Para que el titular de los datos personales nos pueda dar esta solicitud, ¿no? Por ejemplo, de rectificación de datos de contacto, de supresión de nuestros datos de un determinado banco de datos, ¿no? Eh, la solicitud de bloqueo de nuestros datos. Pero ¿qué pasa? Nosotros como entidad vamos a conceder esta solicitud. No automáticamente. Tenemos que revisar, por ejemplo, si nosotros tenemos la legitimación para seguir realizando este tratamiento, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un deudor, eh, el hecho que pida que se le suprima el banco de datos de deudores, si aún no ha cumplido con pagar el préstamo, o en cualquier otro caso, si no ha cumplido con la prestación para la cual se le contrató, esto no podría acceder al beneficio de la supresión de sus datos, ¿no? En cada caso es necesario analizar la solicitud, ¿no? Y esto también tiene como objeto hacer una limpieza de la información que tenemos nosotros como entidades y con ello brindar un mejor servicio. Porque la información es poder, pero una mala información es, más que poder, es un perjuicio, no solo para nosotros, sino para las funciones. Pero ¿qué pasa si nosotros, entidades públicas, decimos que no? El interesado, aquel titular de los datos personales, eh, puede recurrir a la Autoridad de Protección de Datos Personales con una reclamación, ¿no? Fundamentando que tiene un mejor derecho del que nosotros tenemos para que sus datos se borren o se rectifiquen, ¿no? Fundamentando que él sí tiene un mejor derecho que la denegatoria que nosotros le hemos dado.
¿no? Después de estos 10 días, en el caso de cancelación, de rectificación, o de los 20 días, en caso de que nosotros deneguemos el acceso, ¿no? Y acá comienza el procedimiento trilateral de tutela, en el que, bueno, pues hay dos partes, nosotros como reclamados y la persona como reclamante, ¿no? Cuya pretensión es que se conceda este derecho que estuvo solicitando, ¿no? Ahora ya vamos terminando, como todas las obligaciones, hay una coerción, ¿no? ¿Y en qué consiste la coerción? Establecer un régimen sancionador previsto para el incumplimiento de estas obligaciones y la inobservancia de los principios que hemos visto, compañeros. Eh, el rango de multas, como ven ahí, de nuestra ley de protección de datos personales va de entre media UIT hasta 100 UITs, ¿no? Y las infracciones van básicamente por inobservancia de principios, por inobservancia de las obligaciones que establece la ley y también por cuestiones relativas al entorpecimiento de nuestras funciones administrativas como autoridad, ¿no? Y al igual que muchas otras entidades, por ejemplo, también se prevén cuestiones como la obstrucción, la sanción a la presentación de información falsa, entre otros, ¿no? ¿Qué podemos decir sobre eso? Podemos describir las infracciones leves que están en el artículo 132 del reglamento. Antes de eso, y antes de que me lo pregunten, nosotros utilizamos la prerrogativa que nos da el principio de tipicidad del 248 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, ¿no? Que permite expresamente esta ley general que la ley, en este caso la Ley de Protección de Datos Personales, encomiende la tipificación a una norma reglamentaria. Esto sucede con nosotros, ¿no? Una infracción leve, por ejemplo, es el incumplimiento de las medidas de seguridad, ¿no? Eh, Otra es la recopilación de datos personales excesiva, de datos que no sean necesarios, que va contra el principio de proporcionalidad, ¿no? La no modificación o rectificación de datos personales cuando se tenga conocimiento o por ejemplo, se haya solicitado de su carácter inexacto, ¿no? La no supresión de datos personales que hayan dejado de ser necesarios, también otro atentado contra el principio de calidad. Muy aparte de ello, y bueno, referida a la función una de las funciones que tiene la autoridad de regentar el Registro Nacional de Protección de Datos Personales está en la no inscripción de los bancos de datos personales, que dijimos además es una obligación, ¿no? Y bueno, tenemos entre las infracciones leves, numeral 1 de este artículo 132, el inciso final que es, digamos, el cajón desastre, ¿no? La cláusula general, ¿no? Que es dar el tratamiento a los datos personales contraviniendo las disposiciones de la ley y su reglamento. Cualquier otra actuación que no tenga un verbo rector como los anteriores o como los que vamos a ver, o que o cuya acción no se configure como tal, teniendo en cuenta también que muchas de estas acciones de tratamiento de datos personales se dan a través de nuevas tecnologías y son cuestiones muchas veces normativamente impredecibles. Tenemos que tener una especie de cajón desastre, ¿no? Muchos, no sé si acá algunos pensarán un poco en el principio precautorio también del derecho ambiental, pero en esta parte del derecho administrativo, que está muy vinculada con las nuevas tecnologías también, y lo hace más apasionante todavía, también podemos hablar de una especie de principio precautorio, y una de estas medidas relativas a esto es la acogida de este cajón desastre, por decirlo de algún modo, ¿no? Eh, Entre las infracciones graves, tenemos la no atención o la obstaculización del ejercicio de los derechos ARCO y de los derechos en general de las personas, que incluyen el derecho a la información, ¿no? El hecho de no publicar, por ejemplo, una política de privacidad o no establecer en ella cuáles son los medios para ejercer los derechos ARCO, o no establecer un medio para el ejercicio de esos derechos, o que, por ejemplo, se haya establecido que en la mesa de partes de una determinada entidad no se reciban estas solicitudes. Eso configura una infracción. Otra infracción grave es el tratamiento de datos personales sin el consentimiento libre, expreso e inequívoco, previo e informado
del titular. Ya hemos visto, ¿no? ¿Qué requisitos debe tener este consentimiento? Bueno, las siguientes, bueno, son correlatos de infracciones leves, pero que implican el tratamiento de datos personales sensibles, ¿no? Como por ejemplo los datos personales de salud, los datos personales relativos a creencias religiosas, ¿no? Pero también tenemos el uso de los datos personales obtenidos lícitamente, pero para finalidades distintas a las que nosotros como titulares de datos personales hemos reconocido en su momento, ¿no? Esto va contra el principio de finalidad, ¿no? Y finalmente tenemos también el incumplimiento de la obligación de confidencialidad, permitir el acceso, ya sea activamente o a través de una omisión importante dentro de nuestra organización, el acceso a terceros no autorizados a los datos personales que tengamos, ¿no? Y finalmente tenemos la obstrucción al ejercicio de la función fiscalizadora de la autoridad, que puede ser, por ejemplo, no dejar ingresar a los fiscalizadores, no remitir la información que se le pida a un administrado o alguna entidad pública o privada a través de cartas, a través de requerimientos de información, ¿no? Y finalmente las infracciones muy graves, estas que son sancionadas con más de 50 UIT, dar tratamiento a los datos personales contraviniendo las obligaciones contenidas en la ley cuando se impida o se atente contra el ejercicio de otros derechos fundamentales. ¿Qué pasa cuando los datos personales son utilizados eh, con fines discriminatorios? Por ejemplo, se hace un perfilamiento en el que se termina apartando, por ejemplo, de la prestación de un beneficio a personas que viven en un determinado lugar de Lima o de cualquier ciudad o del Perú. Termina habiendo un efecto discriminador a través del perfilamiento que se puede hacer, ¿no? O, por ejemplo, el tratamiento inadecuado de un diagnóstico médico que no debió entregarse o no debió solicitarse por parte de una empresa que solamente está buscando un telefonista, ¿no? Y digamos que este telefonista padece de diabetes. Eso normalmente no le impide trabajar, por ejemplo, en un horario establecido, no en un horario para el que le querían contratar. Eh, pero al manejar esta información, por ejemplo, cualquier otro diagnóstico, y que este sea o causal de no contratarlo, hay ahí un tratamiento que implica una discriminación, ¿no? Segundo supuesto, la recopilación de datos personales mediante medios fraudulentos, desleales o ilícitos, o sea, aquella actividad de recopilación contraria al derecho a través de un robo, a través de la sustracción de servidores, ¿no? A través del engaño, ¿no? Esto, por ejemplo, prometer recompensas que nunca se dan, ¿no? Ahí en el límite, por ejemplo, a mi entender, está el tema de lo de la recopilación del iris y retina, ¿no? Tercera infracción muy grave, suministrar documentos o información falsa a la autoridad. Que ojo, cuidado, aquí también estamos viendo cuestiones que lindan con lo penal. Y eso es entorpecer las funciones de la autoridad, ¿no? Y eso es una infracción muy grave, porque incluso estamos hablando de falsificación de documentos. Podríamos estar hablando de ello. No cesar en el indebido tratamiento de datos personales cuando existiese un previo requerimiento de la autoridad, como resultado de un procedimiento sancionador o de un trilateral. ¿De qué estamos hablando acá? De las medidas correctivas que se puede imponer en una resolución sancionadora. Aparte de la multa, unas medidas encaminadas en corregir las acciones de tratamiento para que el ilícito no se vuelva a repetir, ¿no? Y en el caso de los procedimientos trilaterales de tutela, el resultado, la resolución en estos procedimientos es ordenar a, a la empresa reclamada o a la entidad reclamada algo específico, que borre los datos, ¿no? Esta consecuencia, al no cumplir esta consecuencia, se incurre en esta infracción, ¿no? Y es la que dice abajo, no cumplir con las medidas correctivas establecidas por la autoridad como resultado de un procedimiento trilateral de tutela, ¿no? O sea, aparte de lo que ordena la autoridad respecto de los datos específicos de la persona reclamante, si por ahí esto examinara o viera que hay un defecto en el tratamiento, impone también una medida correctiva, pero cuando no se cumple, se incurre en la infracción muy grave, ¿no? Obviamente, esta infracción tiene que pasar por una fiscalización, tiene que pasar
por el debido procedimiento, ¿no? Bueno, hemos corrido un poco. Espero que no se hayan aburrido o no se hayan quedado con la miel en los labios y se hayan quedado con algún conocimiento incompleto. Pasamos pues a algunas reflexiones finales, ¿no? Que parecen generales, pero creo que a nosotros como servidores públicos más que a nadie también nos importa, ¿no? Como ya quedó obvio, o sea, para nuestras actividades es relevante el correcto tratamiento de los datos. Eh, Esto también es una especie de garantía de nuestro correcto desempeño, ¿no? Necesario para proteger la posición y los derechos de las personas, y ya dejando de lado un poco este principio de la buena administración y cómo se traduce a través de la información de las personas, también eh, algo que nos hace mucha falta a las entidades, que es la legitimación pública. O sea, no es lo mismo, o sea, ofrece con una confianza mucho mayor una entidad que garantiza adecuadamente el tratamiento y la confidencialidad de nuestros datos y nuestra privacidad, ¿no? Es evidente, pues, que ante la exposición inadecuada, el tratamiento inadecuado, se crean riesgos para la persona. ¿Y por qué? Eh, Ahora mismo nuestra información es una extensión de nuestra personalidad. O sea, nosotros vamos más allá de lo corpóreo o lo psíquico ahora. Nosotros, por ejemplo, tenemos una huella digital. ¿Qué es la huella digital? Es el compendio de todo lo que hacemos en Internet, a través de nuestras aplicaciones, en redes sociales. Ya no solo somos cuerpo y psique, creo que vamos más allá, ¿no? Y no estamos hablando solamente de ello, sino también del valor económico que esta información nuestra está adquiriendo, ¿no? En otras palabras, nosotros como entidades públicas también ostentamos información con valor, no solo un valor intangible, no solo un valor etéreo, ¿no? Eh, en la economía actual, uno de los combustibles máximos más importantes es la data personal, ¿no? Y ante esto, y para evitar que, que el Estado vuelva a ser esa maquinaria de dominación de la que se hablaba a mediados del siglo XX, que sea la principal amenaza del orden democrático, para evitar eso, es que nosotros desde las entidades, desde, desde la cara más visible y menos estimada de la administración pública, que normalmente es la de la atención al público, desde esa etapa en adelante tenemos que manejar con mucha responsabilidad, acatar estas disposiciones, implementar las medidas necesarias para su cumplimiento, ¿no? Desde la protección de los datos personales, son las exigencias para garantizar que se brinde una administración pública adecuada, buena, que garantice los derechos de las personas, y otros que también tenemos las personas como seres premunidos de dignidad, ¿no? Que forman nuestra nación. Otro punto importante también, el uso de las tecnologías de la información y comunicación, ¿no? Muchas veces, y creo que todavía se están viendo muchos de estos como panacea para muchos defectos, o sea, pensamos que nos van a solucionar los problemas, ¿no? Por ejemplo, el uso de la cloud computing, el uso de la nube, recursos de inteligencia artificial, que ya varios funcionarios judiciales, por ejemplo, lo usan, entre otros. Eh, no está mal utilizar la tecnología, pero debemos ser conscientes que la tecnología es una herramienta y como toda herramienta por definición tiene que estar bajo el control de su usuario. Por lo tanto, si sobre todo, si somos autoridades, si somos parte del servicio público y manejamos esta información, no podemos renunciar al control de estas herramientas ni a conocer las implicaciones de su uso. Por ejemplo, el uso de dispositivos de inteligencia artificial. Eh, Muchas veces es como las redes sociales. La información que carguemos o la información que produzcamos no es que se va a quedar con nosotros solamente. Estos sistemas interconectados que muchas veces se utilizan, como los de inteligencia artificial generativa, también comparten la información que nosotros podamos producir. Tenemos que informarnos, saber mucho más del tema,
para saber con qué estamos lidiando, qué estamos utilizando, ¿no? Y ser conscientes también de sus riesgos, porque por ser un producto humano, pues no, las TIC no son perfectas. Tienen pros y contras y tenemos que ser conscientes de ello, sobre todo si la vamos a utilizar en la administración pública. Bueno, les dejo acá unos documentos importantes emitidos por la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. ¿Sí? Tienen ahí los enlaces. Los que tengan la versión digital de las diapositivas pueden acceder. ¿No? Son documentos muy interesantes sobre el deber de informar, sobre el tratamiento de datos personales con videovigilancia y la Directiva de Seguridad para el Tratamiento de Datos Personales. Bueno, yo con esto termino mi exposición agradeciéndoles su participación, su atención y que, bueno, espero que estén despiertos estas 756 personas, espero que no se me hayan dormido y agradecerles más bien la paciencia con este servidor. Muchísimas gracias. Estoy, por supuesto, pendiente de sus preguntas e inquietudes. Muchas gracias a usted, doctor Raúl Vázquez, por su tiempo, por la generosidad de habernos compartido el material que ya debo expresar estaba disponible, primero la parte normativa que usted nos hizo llegar y de la misma forma también la presentación en PPT, por lo que tendrán acceso a lo último que usted acaba de precisar. Doctor, hay muchísimas preguntas. Es probable que el tiempo no alcance y por lo cual en un futuro agradeceríamos continuar con una nueva edición de este tema tan importante. La primera pregunta es, nos indican, trabajo en el registro administrativo de certificaciones ambientales, es decir, responsables del almacenamiento. La consulta es, si un ciudadano me solicita un expediente socioambiental donde parte del estudio contempla el desarrollo de talleres donde existen actas que están debidamente llenadas con nombres, firmas y DNI de los asistentes, ¿esta información, es decir, estos datos deberían suprimirse? Gracias por la pregunta. Eh, Mira, eso también tiene que ver con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículo 17, numeral 5, que excluye del principio de publicidad de la información que contengan las entidades públicas aquello que pueda afectar la intimidad personal y familiar de las personas. En este caso estamos hablando de actas que son documentos oficiales. Ahí depende mucho del criterio que le dé la entidad a estas actas. Uno, cómo las maneja. Dos, de si esta información identificativa de las personas sirve para sustentar algo, para sustentar una función, el cumplimiento de una función, ¿no? Eso es muy importante aclararlo al momento de brindar esta información. Por lo demás, pongo otro ejemplo, ¿no? Si pedimos, por ejemplo, los currículums o los legajos laborales míos, por ejemplo, no tendrían por qué tachar mis antecedentes laborales, ¿no? Mis antecedentes como estudiante, porque son los necesarios para, para el cargo que yo estoy ejerciendo. Pero, por ejemplo, mis datos de contacto, no es necesario mostrarlos. En este caso sí podría tacharse, ¿no? Pero el caso de las actas es muy especial. Ahí sirven como sustento de algo, ¿no? Y cuando sirve algo como sustento es un poco más difícil, no es tan sencillo proceder con ello. Gracias por la pregunta. Gracias, doctor. Nos consultan lo siguiente. ¿Cómo puedo proceder si un tercero utiliza mis datos personales, como por ejemplo, consultas médicas, citas y certificados de incapacidad para el trabajo y los hace público? Bien. A ver, a este tercero hay dos opciones. Se le puede denunciar por una infracción, por el hecho de utilizar esta documentación de usted, de la persona que me está preguntando, sin su consentimiento y hacerla pública, ¿no? Puede presentar la denuncia a través de mesa de partes virtual, ¿no? Estableciendo el nombre de este tercero, la dirección a la que se le puede notificar, ¿no? Y bueno, describiendo los hechos y adjuntando los medios probatorios de ello, ¿no? Esto va a ser objeto de una fiscalización. Eso por un lado. También se puede ejercer
de un procedimiento trilateral de tutela, solicitando a esta persona, natural o jurídica, que cese con ese tratamiento e inclusive que suprime esta información de cualquier fuente donde la tenga, ¿no? Y en ese caso, de no cumplir con esta solicitud, aunque la autoridad lo disponga, puede incurrir también en una infracción, ¿no? Tenemos esas dos vías, tenemos esas dos vías. Gracias, doctor. Siguiente consulta. Nos dice, muchas veces uno recibe mensajes de WhatsApp de algunas entidades financieras ofreciendo préstamos de dinero por convenios que se tiene con la entidad donde uno labora. Ello evidencia que alguien del centro de trabajo ha dado los números telefónicos de los trabajadores. La pregunta es, ¿ello implicaría una vulneración a los datos personales, es correcto? ¿Qué hacer frente a dicha situación? Ahí tenemos que tener en cuenta dos cosas. La acción del centro de trabajo, que debería solicitar el consentimiento para realizar esa transferencia de información, siempre y cuando sea así, ¿no? El procedimiento, porque muchas veces lo que sucede es que hay un convenio de colaboración en el que estos bancos van con sus módulos y son ellos los que directamente recopilan esta información, ¿no? Y ahí los bancos tienen que ser muy estrictos con sus cláusulas a través de las cuales se pide el consentimiento, tienen que informar todo lo que, esto de los pormenores mínimos del tratamiento, tienen que permitir que la persona pueda aceptar o denegar este tratamiento, y ante una respuesta en cero, vacía, pues no se puede, no se puede proceder a este tratamiento porque no se aceptan respuestas tácitas ni se presume un silencio positivo, digámoslo así en términos administrativos. En todo caso, si usted considera que hubo un tratamiento inadecuado por parte del banco directamente o por parte de su empleador, que posiblemente ha transferido sus datos para una finalidad distinta a la laboral sin su consentimiento, puede optar por las dos vías que le he descrito anteriormente, ¿no? Gracias, doctor. Nos consultan si usted tiene algún tipo de conocimiento con relación a si el escaneo del iris, o sea, de la parte del ojo, si para formar una base de datos está regulado o tiene alguna sanción al respecto. Eh, Mira, el tema del iris es también una recopilación de datos personales, en este caso biométrico. Si no hay consentimiento sobre ello, estamos hablando de una infracción grave, ¿no? Agravada por tratarse de datos sensibles, ¿no? O sea, digamos, subagravada, ¿no? Dentro de lo grave que es, puede recibir una sanción mayor si este consentimiento no se ha realizado bajo los parámetros que hemos descrito, ¿no? O si esta recopilación de iris resulta excesiva respecto para las finalidades que hay, ¿no? Por ejemplo, para el marcado, si tienes otros recursos para marcar, ya no es necesario hacer esta recopilación de iris y por lo tanto es un tratamiento desproporcional, ¿no? El reconocimiento de iris también es una recopilación de datos personales y por lo tanto está regulado por nuestra ley. Gracias. Gracias, doctor. Siguiente pregunta. ¿Incurre en delito una entidad pública cuando publica en la página web una resolución que no sanciona, pero cuyo contenido denigra la intimidad o que lo vean este tipo, el contenido de la resolución genera actos discriminatorios o de burla? Ya, eso, bueno, ojo con la palabra, delito, cuidado. Más que un ilícito, es un tratamiento que puede ser objeto de un procedimiento de tutela. O sea, puede ser objeto de un derecho de oposición, de un ejercicio de oposición. Eh, no puede modificar el documento, pero sí impedir que se publique o que se publiquen sus nombres, sus identificaciones en el mismo, ¿no? Recordemos que hay un principio de publicidad, pero este principio de publicidad tiene un límite y este límite se puede marcar a través de un ejercicio de derecho de oposición. Gracias por la pregunta, muy interesante. Doctor, un par de preguntas más, por favor, porque en verdad se han formulado, tenemos una buena cantidad de Adelante. ellas.
Por Adelante. favor, nos dicen, doctor, ¿usted tiene conocimiento sobre cómo funciona el silencio administrativo respecto a las inscripciones, rectificaciones o cancelaciones de banco de datos personales? De acuerdo con el TUPA, existen en nuestros procedimientos tanto silencios administrativos como negativos. Y de acuerdo con el procedimiento administrativo general, el silencio negativo solamente funciona para cuestiones sancionadoras o de alto interés público, ¿no? En este caso hay silencio positivo también, ¿no? Y que es el silencio por regla, incluso en el derecho administrativo, ¿no? Gracias por la pregunta. Siguiente consulta, doctor. Ujú, Frente a una solicitud de acceso a la información de todas las etapas de una convocatoria, incluidos ujú. los exámenes psicológicos de los participantes de dicha convocatoria, ¿se puede negar el acceso en atención a la Ley de Protección de Datos Personales o se tiene que brindar la información solicitada? Otra de las preguntas que me gusta mucho. Y acá incluso me voy a permitir dar mi opinión personal. Eh, para nuestros cargos es necesario que todas las personas sepan quiénes están trabajando para ellos. Y esto implica que sepan nuestros antecedentes académicos, nuestros antecedentes laborales, otras cosas de interés público, ¿correcto? Pero, ¿qué pasa con la información relativa a nuestra salud? Y aquí viene a tallar el tema de, por ejemplo, la salud mental, problemas que pueden haber y que pueden detectarse a través de un psicotécnico o de una prueba psicológica que algunas entidades piden. Eh, y aquí viene mi opinión totalmente personal. Yo soy de la idea de que estas pruebas, estos resultados sí deben ser ocultos. Al igual que los datos de contacto, al igual que la información específica sobre los familiares de uno. ¿Por qué? Porque primero siempre va a ser un resultado subjetivo. No es como un certificado de trabajo que te dice sí o no. Raúl Vázquez ha trabajado antes en otros lugares. Eh, pero si es un psicotécnico que te dice que tiene tendencias a A o B y que, vamos a ser bien honestos, nos da información muy gaseosa y que puede ser variable en el tiempo, eh, no satisface ninguna necesidad ni ningún interés público la difusión de esa información. Más bien, expone muy vanamente mi información sobre la salud mental mía. Muy vanamente. Y por ahí yo respondería. Pero como digo, otras cuestiones más objetivas y que tienen que ver con los verdaderos requisitos y requisitos preestablecidos en las convocatorias para ocupar un puesto, esa información no se puede ocupar, no se puede eliminar. En eso sí soy tajante en la respuesta. Gracias. Gracias, doctor. La última pregunta es Ujú. importante, como todas las que han sido expuestas. Nos dicen, trabajo en un hospital. Mi oficina realizó una capacitación virtual a los centros de salud. Ahora el MINSA me pide que el informe tiene que estar publicado en la página web con la lista de los participantes que precise nombre, apellido, DNI, lugar de trabajo y categoría del centro de salud. ¿Es correcto que se publique dicha información de modo público? Es información sobre una cuestión pública, que es este tipo de sesiones y este tipo de sesiones para mejora de los resultados y mejora de los servicios, y es necesario que se sepa esto en pro del principio de publicidad, de la ley de transparencia, en qué consistió esta reunión, a qué se llegó con este acuerdo, ¿no? Eh, tarde o temprano igual va a haber alguna persona que solicite esta información, pero tratándose de cuestiones de interés público que involucran también el uso de la, del presupuesto, va a ser necesaria su publicación, por un lado, por este interés, y por otro lado, porque no hay datos que, estrictamente hablando, afecten la intimidad personal o familiar de las personas. Ahí estamos hablando de los cargos, de las identificaciones de los funcionarios, ¿no? Para saber quiénes han ido y por qué han ido, porque está desempeñando ese cargo. Y aquí sí
comienza mi posición personal, yo veo que en ese caso no hay ninguna afectación a la privacidad. Estamos hablando de, digamos, Raúl Vázquez como especialista, como analista, como asesor, pero dentro de una función pública, ¿no? Y alguna otra información que comprometa su espacio personal, no hay. Eso podría decir. Gracias. Gracias. Doctor, esto último, porque ha sido abordado con la primera pregunta, tiene conexión. Nos indican, como se mencionó en la primera consulta, un expediente de IGA, de estudio ambiental, es un documento público que debe estar por transparencia, debe estar expuesto. Sin embargo, cuando se solicita el estudio, se cuenta con un capítulo llamado PPC, donde hay actas, encuestas y otros documentos con datos personales. La consulta es, ¿estos deberían censurarse o en su defecto deberían ser públicos, como en todo estudio? Uy, creo que hemos tenido un problema de conexión con nuestro ponente. Si el doctor Raúl se encuentra todavía con nosotros, le agradecería que pueda retomar la conexión. De lo contrario, agradecerles a ustedes, estimados participantes, y hacerles la precisión de que ha estado disponible el material que el doctor Raúl nos ha dejado para compartir con ustedes, del mismo modo el compendio normativo, por lo cual también se les compartirá en nuestro enlace grupal que tenemos de los miércoles de justicia, de los miércoles de gestión pública a través de nuestro chat. Eso ha sido todo por hoy. Agradecemos su permanencia y esperamos contar con ustedes en una próxima edición de estos miércoles dedicados a la gestión pública. Muchísimas gracias. Buenas tardes. A ver, Doctor, qué bueno. el último Muchas aliento. gracias, doctor. El Muchas último aliento. gracias. Mira, si hay, por ejemplo, datos de contacto, estos datos de contacto, para evitar búsquedas y todo eso, debería, por ejemplo, bloquearse, ¿no? Y si no fuera necesario identificar certeramente a las personas que participan en ello, por eso estoy con el video apagado, por el tema de la batería, eh, si no es necesario identificar con algo más allá de su DNI, o identificar que en efecto alguna persona firmó estas actas, eh, hay que minimizar los datos que se vayan a revelar, ¿no? Pero no es lo mismo, por ejemplo, que los dirigentes sociales o los dirigentes de alguna comunidad. Estas personas sí deben estar, dependiendo justamente de los cargos en la comunidad de cada persona, deben estar identificados. Perfecto, doctor. Muchas gracias, sobre todo por ese gesto tan bonito que ha tenido de incorporarse nuevamente con nosotros. Eso nos alienta a seguir participando en este tipo de conferencias donde vamos adquiriendo nuevos conocimientos y fortaleciendo experiencias. Muchísimas gracias, doctor Raúl Vázquez, y asimismo a cada uno de nuestros participantes. Esperamos contar con ustedes en una próxima edición de nuestros miércoles en gestión pública. Con permiso, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, doctor.